Dios lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga, me lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este medio. Le doy gracias a Dios y gloria a Dios por permitirme a mí, el siervo más inútil que tiene, el siervo más insignificante, hacer esto, predicar su palabra. Le pido a él su apoyo, al Dios de dar su apoyo, su respaldo, su sabiduría en este momento para yo poder predicar su palabra. Se lo pido todo al Dios de la era, en el nombre poderoso de Jesucristo, el justo, mi Señor y Salvador, y Dios, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermano, vamos a estar vamos a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 18. Sí, al 16. Del 9 al 16, perdón. ¿Amén? Perdón, del 9 al 20. Amén. Del 9 al 20. Amén. Lo repito otra vez. Primera de Tesalonicenses 2, del 9 al 20. Recordando un poco lo que vimos ayer. Vimos cómo Pablo le recuerda a los hermanos de Tesalónica cómo fue su ministerio, cómo se comportó él estando entre ellos, ¿verdad? Y le dice que su predicación no fue vana porque a pesar de todos los padecimientos que tuvo Pablo, toda la oposición que tuvo Pablo en Filipo, él quería, él anhelaba, era el anhelo del corazón de Pablo predicarle la palabra a los hermanos de Tesalónica. A pesar de todo la oposición que tuvo Pablo anhelaba llegar a Tesalónica y predicar. ¿Por qué? Porque a pesar de la oposición, el Espíritu Santo lo estaba guiando a esa iglesia, lo estaba guiando a esos hermanos, lo estaba guiando a esas almas, porque él sabía que él tenía mucho pueblo de allí. Entonces, a pesar de todo, Pablo perseveró, Pablo fue constante con el poder del Señor y pudo llegar hasta Tesalónica y predicar el Evangelio allí. Amén. Por eso Pablo dice que no fue en vano, o sea, no fue inútil todo la oposición, el esfuerzo, las lágrimas que Pablo padeció en Filipo para poder luego llegar a Tesalónica. Valieron la pena porque se cumplió el propósito del Señor y muchos creyeron y muchos de Tesalónica creyeron. Y la muestra está en que en el capítulo 1 vimos el ejemplo de los hermanos de Tesalónica, cómo se comportaban ellos, de tal manera que no solamente en la ciudad de Tesalónica habían creído, sino que por el ejemplo de ellos, en la calle y en Macedonia, ya habían creído también. Entonces el esfuerzo de Pablo para predicar el Evangelio a los de Tesalónica no fue en vano, sino que tuvo su fruto. Y es que si Dios envía y respalda a alguien, esa persona va a llevar fruto, porque dice la Escritura que para eso hemos sido enviados, para dar fruto y que nuestro fruto permanezca. Ningún siervo del Señor va a quedar estéril.
Ningún siervo del Señor va a hacer el trabajo en vano, sino que Dios por medio de él va a tocar los corazones de que él quiera tocar y va a salvar a aquellos que él quiera salvar por medio de la predicación de su palabra. Amén. También comenta Pablo, le comenta a ellos que la exhortación de Pablo, lo que Pablo le decía, no procedió de error humano, ni de impureza, ni fue engaño. Claro, porque lo que Pablo les exhortaba a ellos, lo que Pablo les enseñaba y las palabras que él les decía no eran de Pablo, eran del Espíritu Santo, eran de Dios. Por esa razón, en la palabra de Pablo no había error, no había engaño y no había impureza. O sea, Pablo no predicaba con doble intención. Pablo no predicaba una rutina de error para engañar a la gente, porque Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, que es espíritu de verdad, que es unción verdadera. Entonces todo lo que a Pablo le llegaba, todo lo que Pablo decía, era lo que el Espíritu Santo le daba a decir. Por ende, todo lo que Pablo les explicaba a ellos o enseñaba estaba carente de error, de malicia y de engaño. Amén. Porque procedía de Dios. Y como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Pablo también dice que él fue aprobado por Dios para que se nos confiese en el Evangelio. Esto es muy importante, porque como yo les comenté ayer en el video, mucha gente viene y tiene 5 personas y ya monta una iglesia. Y ya se autoproclama pastor, profeta, apóstol y qué sé yo. Y ahí hay un gran error. El llamado o el ministerio tiene que venir de parte de Dios. Porque si no, eso va a fracasar. Y si no fracasa, aunque la iglesia esté llena, si el ministerio no es respaldado por Dios, eso que está haciendo esta persona carece de sentido, de valor y es vano. Los apóstoles no se enviaron ellos mismos. No fue que Pablo un día se levantó. Yo voy a ser apóstol de los gentiles. Voy a fundar iglesia, voy a levantar templo. Así no fueron las cosas. Entonces, no es que un día yo voy, me paro, y como yo sé un poquito de la palabra, me paro y digo que soy pastor y monto una iglesia. Así no funciona. El obrero tiene que ser aprobado por Dios. Porque si no, podría pasar que la persona comenzara bien, por decirles algo, por dar algún ejemplo, y luego se corrompiera por amor al dinero. Porque Dios no lo capacitó a él para pastorear. Él se envió solito, él se dispuso solito a ir a pastorear. Entonces cuando él ve, por ejemplo, que del evangelio se puede sacar provecho económico, esto por darle algún ejemplo, se corrompe. Porque no tiene un corazón de pastor, porque Dios no lo ha preparado para el ministerio. Entonces, aunque pudieran comenzar con una buena intención en su corazón, como no están preparados por Dios para esa obra, para ese trabajo, para ese ministerio, se termina corrompiendo. Amén.
y terminan lamentándolo mucho, engañando y haciéndole mal a muchos. Como dice mi Señor Jesús, no entra al reino de los cielos, pero tampoco dejan entrar a otros. Y eso acarrea mayor condenación. Eso es terrible, porque no solamente que ellos pecan contra el Señor ellos mismos, sino que pecan haciendo pecar a otros. Entonces, es terrible, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue un poco de lo que se dijo en el video pasado. Si quieren ver el video completo, por aquí, por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, en el donde ellos lo pueden contar. Amén. Vamos ahora a comenzar con el texto de hoy. Está, como le dije, en primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 20. Vamos a leer primero del 9 al 12, lo interpretamos y así seguimos hasta el 20. Ok. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, trabajando de noche y de día para no ser regabosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa y repetidamente nos comportamos con vosotros creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a acuñar esa parte y después seguimos leyendo y seguimos acuñando. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser regaboso a ninguno de vosotros. Amén. Fíjense bien, aquí Pablo está diciendo, recordemos lo que decía los versículos anteriores. Pablo decía que en el versículo 8, que ellos no fueron una carga para ellos. Pablo bien podía, con su autoridad apostólica, serle de carga a los hermanos en Tesalónica y decirle, bueno, yo me voy a quedar aquí, por decirles algo, Timoteo y yo nos vamos a quedar aquí un tiempo, un año. Ustedes me tienen que mantener. Ustedes me tienen que mantener porque yo soy Pablo, el apóstol, yo vi a Cristo. Pablo podía valerse de su autoridad apostólica para enseñorearse de la grey y para sacarle provecho a los hermanos. Por así decirlo, Pablo se podía valer de su autoridad apostólica. Sí, seguramente sí se hubiera podido valer. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 9? Que ellos pueden recordar, los hermanos de Tesalónica, pueden hacer memoria de cuánto trabajó Pablo de día y de noche con sus manos para no serle gravoso a ninguno de ellos. Y predicó el Evangelio del reino de Dios. Pablo, si la mente no me falla, era conductor de Sucot, de tabernáculo. Creo que era el trabajo de Pablo. Y Pablo trabajó arduamente de día y de noche mientras estuvo con los hermanos de Tesalónica para no serle de tropiezo a ninguno de ellos, para no serle carga a ninguno de ellos, para no serle de gravoso a ninguno de ellos. Y predicó el Evangelio, que era su tarea principal y primordial allá en Tesalónica.
Entonces, ¿qué pasa con los llamados apóstoles o profetas hoy en día? Que ellos ponen cargas en la grey, que ellos se enseñorean de la grey, que ellos, valiéndose de una supuesta autoridad, ponen cargas en la grey, someten a la grey, controlan a la grey, de manera que ellos creen que son amos y señores de la grey, cuando ellos lo que son siervos de Dios. El pueblo de Dios, las ovejas del Señor, no están para ser señoreadas, están para ser guiadas, pero los pastores que Dios elige para guiar la grey no están para señorearse de ellas, están para servir a ellas. Y eso es lo que Pablo dice. Pablo dice, yo podía con mi autoridad apostólica, que Pablo sí que sí la tenía, ¿verdad? Yo podía quedarme de brazo cruzado y vivir de los hermanos de Tesalónica. Que me dieran los 3 platos de desayuno, almuerzo y cena, y yo no hacer nada, dedicarme puro a predicar. Y si Pablo hubiera hecho eso, hubiera estado bien, porque Pablo sí tenía la autoridad. Pablo podía. Pero a diferencia de los falsos profetas, de los falsos cristianos, Pablo sabía que no era dueño de la grey de Dios, sino siervo. Pablo sabía que un pastor simplemente era otro siervo a cargo del Señor. Otro siervo al que Dios le había encomendado una tarea. Y por ende, Pablo no sometió a la grey al trabajo, no le fue de carga, sino que todo lo contrario, trabajó de día y de noche mientras estuvo con ellos. Y aparte, y obviamente lo más importante es que le llevó el evangelio, le llevó la palabra, y claro que dio fruto de esa palabra, porque como les dije hace ratico, en el versículo 1, en el capítulo 1, vemos como Pablo pone el ejemplo a la iglesia de Tesalónica. Entonces quiere decir que los hermanos de Tesalónica sí recibieron el evangelio, sí creyeron en él y dieron frutos. Entonces, como pueden ver, Pablo trabajaba con sus manos, pero también les predicó el evangelio, por el cual creyeron y fueron salvos. Amén. Entonces es muy importante eso, hermano. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica que ellos son testigos, y hasta Dios es testigo, de la buena conducta que Pablo, Timoteo y Silvano tuvieron entre los hermanos de Tesalónica. Pablo no solamente les predicaba de la boca para afuera, sino que Pablo, con su conducta, también adornaba, como dice la Escritura, con su conducta, adornaba el Evangelio. Una cosa que mi Señor Jesús hacía siempre. Les predicaba a muchos, pero no solamente se quedaba en la prédica. Él vivía lo que él predicaba. Por ejemplo, cuando mi Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y el que en mí cree no morirá para siempre. Amén. El que hace resucita a Lázaro. ¿Me entiendes? Él vivió siempre lo que predicó.
Él dice en el Sermón del Monte, bienaventurado y misericordioso porque alcanzará misericordia. Y él tuvo misericordia de María Magdalena cuando le iban a pedir. Entonces, mi Señor Jesús, todo lo que hizo, todo lo que digo del Evangelio, Él lo vivió. Cuando Él dice, por ejemplo, yo no busco gloria de hombre, yo no busco mi propia gloria. A mí me glorifica el que me envió, para hacer un poco el texto. El ejemplo de eso, cuando, por ejemplo, a él lo querían volver rey, y él dijo no, y él a él lo querían volver rey la gente de Israel, y él que hizo, huyó de ahí, no quiso ese reinado, ¿verdad? Porque la gente lo quería poco más rey. Sin embargo, él sabía que su reino no era de este mundo y que él no había venido a este mundo para ser rey, sino para ser siervo. Amén. Entonces, bueno, nuestro Señor Jesucristo vivía lo que predicaba, ciertamente. Él vivía lo que predicaba. Amén. Cuando él le dice a Pedro, cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Y él le dice, no te digo 7, sino 7 veces 7. Bueno, ya mi Señor Jesús había perdonado a un poco de gente su pecado. Entonces ya él había perdonado, ya él había tenido misericordia, ya él había rechazado un cargo de rey. En fin, él vivió lo que él predicó, o él predicó lo que él vivió. Bueno, ustedes me entienden. Entonces, así debemos vivir nosotros. Sí, está bien. Predicar el Evangelio es muy importante porque sin Evangelio nadie se va a salvar. Eso estamos claros. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo que primeramente de griego, del judío y también de griego. Sin el Evangelio nadie se va a salvar. Nadie. Porque nadie se salva por obra. Amén. Pero, claro está, si nosotros predicamos el Evangelio, pero vivimos hipócritamente o vivimos negando el Evangelio que nosotros predicamos, entonces eso no va a beneficiar para que la gente se convierta. Por ejemplo, hay muchas personas del mundo que dicen, mira, y que es cristiano, y cuando está en su casa, a la esposa le dice 4 disparates, un poco de grosería, la trata así asado, todo el mundo lo sabe porque los escándalos se escuchan hasta los de aquí, por ejemplo. Entonces eso no beneficia al Evangelio. Y mucha gente se endurece porque hay personas que predican el Evangelio, pero no lo viven. Hay personas que predican el Evangelio y en su casa y en la iglesia tal vez aparentan, sí hermano, que tal que cual, pero no lo viven. Cuando llegan a su casa son otra persona completamente distinta. Entonces, ¿eso qué pasa con eso? Que hace que las personas endurezcan su corazón. Y bueno, de por sí la persona tiene el corazón duro porque está muerto espiritualmente. Pero cuando la persona ve esos malos ejemplos, obviamente dice, no, para eso, ¿para qué voy a ser cristiano? Para eso me quedo como estoy. Sí, mira toda la grosería que dice, mira cómo trata a la mujer, mira cómo trata a los hijos, mira, llega tomado. ¿Me entiendes? Esos malos ejemplos hacen también que las personas blasfemen contra el Evangelio. Amén. Y Pablo no tenía ese problema, porque Pablo vivía conforme al Evangelio que él les había enseñado. Y ellos y Dios eran testigos de eso. Amén. Dice aquí,
Dice, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Fíjense bien, cuando Pablo estuvo entre ellos, se comportó entre ellos santa, justa y irreprensiblemente. Ellos no tenían nada malo que decir de Pablo, porque como les vengo diciendo, Pablo vivía lo que él predicaba. Al igual que mi Señor Jesús, recuerden, Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Amén. Dice, así que también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Fíjense bien, un trabajo que es pastoral, un trabajo que es pastoral, y Pablo lo estaba ejerciendo, es consolar y exhortar a la grey de Dios. Claro, yo estoy diciendo que este trabajo es pastoral, ¿verdad? Y ciertamente lo es. Los pastores tienen que estar al cuidado de la grey, ciertamente, pero eso no quiere decir que si tú que me estás viendo, o cualquiera que me vea, es hijo de Dios, pero no tiene ningún ministerio en particular, tú no puedes consolar a alguien. Nosotros podemos consolar a alguien, aunque no tengamos un ministerio público, porque nosotros hemos sido consolados por Dios, y Dios quiere que con esa consolación que Él nos ha dado, nosotros consolemos a otras personas que pasan por el mismo tipo de aflicción que ya nosotros habíamos pasado, pero Dios nos ha sacado victoriosos. Entonces, todo cristiano puede consolar y exhortar. Y yo diría que es hasta un deber de un cristiano verdadero, genuino, consolar y exhortar a sus hermanos si ellos lo requieren. Amén. Ahora, yo estoy hablando de consuelo pastoral, obviamente, porque Pablo era apóstol, Pablo era pastor. Entonces, obviamente, Pablo dice que dice aquí, ¿sabéis que de qué modo, como el Padre de sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros? ¿Cómo exhorta un padre a un hijo en amor? ¿Cómo exhorta un padre a un hijo con paciencia? Y así Pablo lo estaba haciendo con cada uno de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Asimismo, nosotros podemos, aunque no seamos pastores, aunque no seamos apóstoles, cuando vamos, pues nosotros podemos consolar a nuestros hermanos. Y tenemos que consolarlos en amor, hermano. No podemos, o sea, el hermano está caído. No podemos echarle leña al fuego, como por ejemplo los amigos de Job, que eran muy sabios, que se la quisieron tirar de saberlo todo con Job. Y lo que estaban haciendo estaba mal, porque estaban tirando leña al fuego. Estaban haciendo fuego del árbol caído, o leña del árbol caído, perdón. ¿Y cómo sabemos que el comportamiento de ellos estaba mal delante de Dios? Porque Dios se los dijo. No, ustedes no alabaron rectamente de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Vayan, pídanle a Job que sacrifique animales por ustedes, porque si no, yo estoy aislado con ustedes. Dios se airó por el comportamiento de los amigos de Job, porque en vez de ayudarlo, en vez de consolarlo y exhortarlo en amor, lo que hicieron fue que se envanecieron y estaban
echándole sal a la herida de Job. Y Dios le dice, no, pero ¿qué? Y se puede ver por como le dice Dios a él. Entonces, cuando nosotros vamos a consolar a alguien y a exhortar, aunque no seamos pastores, tenemos que hacerlo en amor, con cariño y humildad, sabiendo que Él puede pasar de nosotros mismos. Si no hemos pasado por ese proceso que Él está pasando, podemos caer y pasar por Él. Y con humildad también, si Dios ya nos sacó de ese proceso que el hermano está viviendo, y por eso Dios nos ha puesto en el camino del hermano, para que nosotros le soltemos y le llevemos a pasar el desierto. Entonces hagámoslo con humildad, sabiendo que no fuimos nosotros que salimos del desierto, no fuimos nosotros que conquistamos esa mala situación, sino fue Dios con su poder que nos sacó y nos libró de ella. ¿Amén? Entonces, es muy importante, hermano, es saber cómo consolar al hermano. Versículo 12. Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios que os llamó a su reino. ¿Ok? Como es digno de Dios que os llamó a su reino. Fíjense que Pablo dice que le encargó que anduvieran como es digno de Dios que lo llamó a su reino. Entonces es muy importante también, hermano. Y Pablo, aquí vemos que el que llama es Dios. Dios los llamó a su reino. No fue que ellos un día se pararon arrepentidos y dijeron, no, yo me voy a arrepentir de todo mi pecado y yo no voy a entregar mi vida a Dios porque yo soy pecador. No fue así. Dios los llamó. A que Dios llama, dicen por ahí, un dicho cristiano, ¿verdad? Que a que Dios llama, Dios capacita. Entonces, si Dios te llamó, Dios te va a perfeccionar, Dios te va a guiar, Dios te va a enseñar, Dios te va a guardar, Dios te va a preservar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a enseñar y tú vas a ser un obrero competente, aprobado para toda buena obra, pero no eres tú, no es porque tú eres bueno, es porque Dios que mora en ti va a hacer todo eso para su gloria y para tu bendición. Entonces, es así, hermano, tenemos que saber que el llamado es de Dios, que cuando nosotros llegamos a una iglesia X y llegamos con el corazón contento y humillado, y muchas veces llegamos llorando o con un problema muy grande en el cual no tenemos solución, eso no es casualidad, hermano. Dios ha venido trabajando con tu corazón en medio de ese proceso, aunque tú no te des cuenta, y ya cuando tú llegas a la iglesia, escuchas la palabra, Dios te abre el corazón, Dios te convence de justicia, de pecado y juicio por tu Espíritu Santo, y Dios te permite a ti creer en el Evangelio para que tú tengas vida eterna. Porque si Él es el que te llama, Él te va a dar todo lo que tú necesites para poder hacer la obra del ministerio. Amén. En cambio, dice aquí, como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. En cambio, si tú eres uno de lo que se llama a sí mismo, de lo que dice, no, yo soy pastor, y monta una iglesia porque estudió un seminario de teología y ya él cree que es pastor. No es así. El llamado, ese sentir de ser pastor, no lo tiene todo el mundo. Por ejemplo, yo no añoro ser pastor, y dice la escritura que anhela ser pastor, buena cosa anhela, pero en verdad no es mi anhelo ser pastor.
no es mi anhelo, no es un deseo que yo tenga, porque tal vez Dios no me quiera a mí para pastorear a ninguna iglesia. No es de todo ser pastor, no es de todo ser maestro, no es de todo ser evangelista. Amén. Lo que sí es deber de todos, y bueno, de todos los hijos de Dios, es predicar a Cristo, o sea, es evangelizar. Eso lo podemos hacer todos los hijos de Dios. Claro, a mayor y menor escala. O sea, no todos los hijos de Dios vamos a tener el mismo impacto. No solo los hijos de Dios vamos a ser vistos por miles y millones de personas. Pero no importa, porque Dios es el que se encarga de la obra. Tal vez yo no sea un pastor, yo nunca vaya a ser un youtuber famoso predicando la palabra. Y tal vez la palabra solamente llega a 10 personas, 15 personas, 20 personas. La gloria es de Dios. A eso Dios me llamó. A mí no me importa que no llegue a muchas, pero que llegue a las que tenga que llegar para la gloria de Dios. Pero hay otros que sí van a tener mayor alcance y también gloria a Dios. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Que es Dios el que nos llama a su reino y a su gloria. Dice la Escritura, no temáis remanente pequeño, porque a Dios le ha placido daos el reino. O sea, Dios, el que le nació, de Dios nació, del amor de Dios nació, salvarte a ti y a mí, hacernos copartícipes del reino de los cielos, a ti y a mí. Hacernos hijos e hijas de Dios a ti y a mí. Eso nació de Dios, no fue que tú te lo ganaste, no fue que tú lo luchaste, no fue que... No, eso nació de Dios y Dios te lo quiere dar. Y si Dios te lo quiere dar, Él va a buscar la manera de que tú lo tengas. Y la manera de que tú lo tengas es que tú escuches el Evangelio y creas en el Evangelio. Y para que eso pase, Dios va a mover cielo y tierra como lo ha hecho a lo largo de la historia, y tú vas a escuchar algún día el Evangelio y vas a creer irremediablemente. Y vas a ser salvo por la palabra de Dios. Amén. Y para la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, vamos a leer el del versículo 13 al 16. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuánto recibiste, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según verdad, la palabra de Dios. Según verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir. Versículo 13. Por lo cual también, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros,
la recibiste no como palabra de hombre, sino según verdad. Amén. Fíjense el comportamiento de los hermanos de Tesalónica. Ellos recibieron la palabra de Pablo y Timoteo y Silvano, eran tres que estaban, cuando fueron. Pero ellos nunca miraron al hombre, es decir, ellos escuchaban a Pablo y a Timoteo, pero ellos sabían que esas palabras no eran de Pablo y de Timoteo, que esas palabras venían de Dios, que esas palabras venían de arriba, que esas palabras no eran de sabiduría humana, sino divina. Porque muchos incrédulos, muchos ateos, ¿qué te dicen los ateos? Bueno, algunos, o agnósticos, te dicen, sí, la Biblia fue escrita por hombre. Eso es uno de los caballitos de batalla que ellos tienen, pues. La Biblia fue escrita por hombre. Sí, nosotros creemos que la Biblia fue escrita por hombres también, pero por hombres inspirados por Dios. Por hombres que muchos de ellos no eran estudiosos precisamente. Entre los apóstoles hay 4 pescadores. Pero aún así escribieron los que escribieron con una sabiduría, con una inteligencia que era obvio que no podía proceder de ellos. Entonces podemos ver que la palabra de Dios es inerrante, es infalible, es inerrante y es infalible, aunque fue escrita por hombres. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque fueron hombres inspirados por Dios, y Dios no erra y Dios no falla. La infalibilidad de la palabra y la inerrabilidad no es por causa de Pedro, no es por causa de Juan, no es por causa de Pablo, es por causa de Dios que la inspiró. Entonces, estos hermanos de Tesalónica tuvieron el discernimiento de espíritu. Dios le abrió el entendimiento para que ellos entendieran que a pesar de que la palabra estaba siendo ministrada por hombres, eran palabras inspiradas por Dios. Amén. Y eran palabras no de procedencia humana. O sea, obviamente los instrumentos que la estaban ministrando eran humanos, pero la fuente de esa palabra era divina. Y Dios le dio a los hermanos de Tesalónica ese entendimiento, ese discernimiento para darse cuenta que la palabra no venía de Dios, para darse cuenta que la palabra venía de Dios. Porque eso es lo que argumentan muchos ateos y agnósticos, que la palabra fue escrita por hombre y como fue escrita por hombre, pudo ser corrompida por los hombres y escribir los hombres lo que ellos quisieran escribir. Pero nosotros sabemos por fe que cada una de las palabras que están escritas de Génesis y Apocalipsis es palabra de Dios, y a nosotros no tenemos un ápice de duda de que Dios preservó la palabra escrita y que cada palabra que está en la Biblia es la palabra que Dios permitió que llegara y que se mantuviera hasta el día de hoy. Y es la palabra que Dios va a permitir que llegue así hasta los tiempos en que se consumen todas las cosas. ¿Sí? Pero ese discernimiento, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Obviamente los hermanos de Tesalónica estaban siendo guiados por el Espíritu Santo a darse cuenta de que, aunque aquí me está hablando hombre de carne y hueso, Pablo, Timoteo, estas palabras no vienen de un hombre de carne y hueso, estas palabras vienen de Dios, Padre. Por eso ellos las recibieron según verdad, sino según es en verdad la palabra de Dios. Amén.
la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense bien que es muy importante. La palabra de Dios actúa. ¿En quién actúa la palabra de Dios? En los creyentes. Esta mañana veníamos hablando con una hermana, yo venía hablando con una hermana, y ella me decía, bueno, yo tengo fe de que va a pasar algo en Venezuela en el próximo día. Bueno, yo le dije, bueno, yo no tengo mucha fe, no va a pasar nada. Bueno, eso fue mi respuesta. Pero ella dice, no, porque es que el Espíritu Santo los va a rehuir. Y yo le digo a ella, pero es que ellos no tienen el Espíritu Santo. La gente del mundo no tiene el Espíritu Santo para que lo esté redarguyendo. ¿Qué le quiero decir con eso? Que al igual que el Espíritu Santo no anda en todo el mundo redarguyendo a cada persona, asimismo la palabra de Dios no está en todo el mundo. La palabra de Dios está en el creyente. La palabra de Dios está en el que es hijo de Dios. Si el Espíritu Santo estuviera en cada persona, viviéramos ya en la gloria. ¿Ok? Si la palabra de Dios abundara en los corazones de todos los venezolanos, por ejemplo, este país no estuviera como está. Pero obviamente la palabra de Dios obra en sus hijos. El Espíritu Santo obra en los que son de Dios. Por eso hay una distinción entre los que son del mundo y los que son de Dios. Mi Señor Jesús dice, el Espíritu que el mundo no puede recibir, porque no lo conoce ni de ver, vosotros lo habéis recibido, porque lo conocéis. Amén. Entonces, la palabra de Dios mora en el creyente, mora en el Hijo de Dios, no mora en los corazones de aquellos que no han creído, no mora en aquellos corazones endurecidos, en aquellos corazones de piedra, ahí no mora la palabra de Dios. Amén. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación, de las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Fíjense bien. ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios? ¿O qué caracteriza? Sí, ya me voy a decir. ¿Qué características tiene un hijo de Dios? Dice la Escritura que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. La vida cristiana no es fácil. Mi Señor Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a hacer. Lo que hicieron con su maestro y con su Señor, también lo van a hacer con ustedes que son los siervos, parafraseando el texto, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana no es andar todo el tiempo bendecidos, prosperados y victoriosos. Claro, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero a veces, hermanos, porque hay evangelios light, hay evangelios que solo predican de la prosperidad, hay evangelios que solo predican de la abundancia, hay evangelios que solo predican de la fortuna aquí en la tierra. Esos evangelios no son el verdadero evangelio, son otro evangelio. Son otro evangelio. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque fíjense bien que ellos
Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica que ellos fueron imitadores de las iglesias de Cristo que ya habían quedado establecidas en Judea, porque a los de Judea los persiguieron los mismos israelitas. Y a ellos, a los de Tesalónica, la propia gente de Tesalónica lo estaba persiguiendo por su fe. La iglesia que Pablo levantó en Tesalónica era una iglesia perseguida, bajo ataque, bajo fuego, por los mismos tesalonicenses. Amén. Por su mismo coterráneo. Hermano, la iglesia de Cristo a lo largo de la historia ha sido una iglesia perseguida, ha sido una iglesia sufrida, ha sido una iglesia perseguida y sufrida, hermano. Eso es mentira del diablo, que cuando nosotros llegamos a Cristo, todos nuestros problemas se fuman y todo va a ser color de rosa. No, este no es el evangelio. Mi Señor Jesús no lo negó, mi Señor Jesús no fue claro y dijo: en el mundo tendréis tribulaciones, pero confía, yo he vencido al mundo. A Pablo le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces, la iglesia de Cristo, la verdadera, la que va a heredar el reino de su Padre, es la iglesia perseguida, es la iglesia martirizada, es la iglesia sufrida, es la iglesia que no ha llegado a Dios por los placeres del mundo, es la iglesia que está en el mundo, pero el mundo no está en ella, que está aquí en la tierra, pero la tierra no está en ella, que su corazón está en los cielos. Amén. Eso es lo que siempre ha pasado, hermano. Los hijos del diablo, alias los del mundo, siempre van a perseguir a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos van a aceptar, que no nos van a querer, porque nos van a repudiar, porque no van a estar de acuerdo con nuestra manera de pensar. Por eso, hermano, mi Señor Jesús dijo: cuando ustedes lo vituperen, cuando ustedes lo persigan y lo vituperen y digan toda clase de mentiras contra ustedes mintiendo, bienaventurados van a ser, doblemente dichosos van a ser, porque grande es su grado en el cielo, porque así hicieron con los profetas antes que ustedes. Entonces, hermanos, no pretendamos y queramos que el mundo nos trate como no trató a mi Señor Jesús. Es decir, mi Señor Jesús fue aborrecido, pero yo voy a ser... pero a mí me van a amar todo el mundo. O sea, a mi Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, muchos lo despreciaron. No, pero yo sí voy a ser famoso y popular y todo el mundo me va a amar, porque yo soy monedita de oro. No, hermano, si tú eres discípulo de Cristo, tú vas a tener parte en los padecimientos de tu Señor. Amén. Porque dice que si somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Entonces, fíjense lo importante. Pablo dice que la iglesia de Tesalónica era una verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque estaba padeciendo como lo estaban haciendo también los verdaderos cristianos que estaban en Judea. Estaban padeciendo persecuciones por causa del evangelio. Si tú eres cristiano o dices ser cristiano y todo te va bien y bueno, todo el mundo te quiere y tú puedes estar, entonces
puede ser que algo esté mal contigo. Amén. Porque los cristianos vamos a ser desechados del mundo. Y mi Señor a sus hijos, cuando ustedes lo desechen, cuando ustedes lo hagan a un lado, como si fuera un peor en nada. Bueno, ya eso se lo estoy agregando yo, pero para que me entiendan. Cuando ustedes lo traten así como me trataron a mí, que me hicieron a un lado, me desecharon, sepan que con ustedes van a hacer lo mismo. No se pongan mal, no teman, no hagan escándalo, porque conmigo hicieron igual. Y si conmigo lo han hecho, con ustedes también lo van a hacer. Amén. Dice, vuestra propia nación, la misma cosa que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a su propio profeta, y a nosotros nos expulsaron y no agaran a Dios. Fíjense bien, la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia judío-cristiana, fue una iglesia perseguida, hermano. Desde el momento que se estableció, en ese momento comenzó la persecución. Y hasta la persecución fue para la gloria de Dios, porque fue para que el evangelio se extendiera por muchas partes. Entonces Pablo le está diciendo, así como le está pasando a ustedes, hermanos en Tesalónica, así mismo nos pasó a nosotros. Cuando estábamos en Judea, cuando estábamos en Jerusalén, hubo gran persecución. Eso quiere decir que haya habido gran persecución en la iglesia de Jerusalén, era señal de que esa iglesia verdaderamente era de Dios. Y lo mismo está pasando o les pasó a los hermanos de Tesalónica. Esa persecución estaba evidenciando que los hermanos de Tesalónica eran una verdadera iglesia de Dios, que la iglesia fundada en Tesalónica por el apóstol Pablo era parte de la iglesia universal de Cristo. Eran hermanos en la fe y por eso es que le estaban pasando eso. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Así como a ustedes les pasó, le está pasando que los persiguen los mismos de aquí de Tesalónica. Nosotros vivimos eso en carne propia. Los judíos, nuestros hermanos nacionales, los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, esos mismos fueron los que nos persiguieron a nosotros. A Pablo no lo persiguió. A Pablo nunca lo persiguieron gentiles. A Pablo lo entregaban a los gentiles para que los gentiles lo mataran. Pero Pablo como tal nunca fue perseguido por gentiles. Bueno, no sé si nunca, pero la mayoría del tiempo era perseguido por los mismos judíos. Que eran los que lo querían matar, los que buscaban quitarle la cabeza a Pablo. Amén. Entonces Pablo dice, bueno, lo que a ustedes les está pasando, a nosotros ya nos pasó con nuestros propios hermanos judíos que nos persiguieron, nos expulsaron y se oponen a Dios. Dice que nos expulsaron y no hagan a Dios y se oponen a todos los hombres. Claro. Obviamente, esos hombres que estorban el evangelio, como los judíos, hijos del diablo, ¿verdad? Como también los tesalonicenses, que estaban atacando a la iglesia que estaba en Tesalónica, eso no haga a Dios, no haga a Dios. Sin embargo, Dios permite que eso pase para que Él reciba la gloria. Dios permite que eso pase para que su iglesia se perfeccione. Dios permite que eso pase
para que en medio de la persecución su evangelio se entienda. ¿Amén? Y aquí dice, y se oponen a todos los hombres, versículo 16. ¿Por qué se oponen a todos los hombres? Porque no los dejan ser salvos. O sea, la oposición se opone a todos los hombres, obviamente de Dios. Amén. A no dejarlos predicar, a no dejarlos evangelizar, a no dejarlos hacer la obra de Cristo. Pero también son opositores de Dios en el sentido de que no permiten que muchos hombres se conviertan, que por los ataques de ellos, ¿verdad? No permiten que muchos hombres lleguen a Dios. Entonces se oponen a los hombres que predican, obviamente, le hacen oposición, y haciendo eso impiden también que el evangelio pueda llegar a más personas. Pero bueno, sabemos que Dios tiene el control de todo y bueno, el dueño de la obra es el que se va a glorificar. Amén. Fíjense bien. Versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Fíjense bien, impidiéndonos hablar a los gentiles para que ellos se salven. ¿Cuál era la oposición que ellos tenían? No dejaban que los apóstoles predicaran libremente la palabra de Dios. Claro está, Dios siempre gana. Aunque ellos impidan y hayan puesto de su empeño e impedir el avance del evangelio, fracasaron. Todos los que a lo largo de la historia han querido de alguna u otra manera obstaculizar el evangelio, ya están muertos y el evangelio continúa dando fruto, ¿ven? Dando fruto. Claro, eso es cierto, pero también es cierto que hay hombres que se oponen al evangelio y hacen, digámoslo así, más difícil que el evangelio llegue a más personas. Pero sin embargo, Dios es más poderoso que cualquier hombre. Amén. Entonces, por mucha oposición que el hombre pueda hacer y por mucho esfuerzo y dinero que el hombre puede invertir, el evangelio va a seguir siendo predicado, va a seguir siendo declarado, va a seguir siendo denunciado y muchos se van a salvar. Amén. Entonces, la oposición siempre va a estar de parte de los hijos del mundo, de parte de los que no hagan a Dios. Pero Dios que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Entonces, si Dios es por nosotros, como dice la Escritura, que en contra de nosotros, oposición siempre va a haber. Va a ser más, pero difícil predicar el evangelio. De aquí a algún tiempo puede ser más complicado hacerlo, pero siempre el evangelio va a ser predicado y siempre el evangelio va a salvar a muchas personas. Amén. Amén. Entonces, bueno, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dice aquí Pablo, que por este tipo de oposición demoníaca, que por este tipo de oposición mala al evangelio, ellos colman, o sea, el pecado que ellos tienen de por sí se hace más grande, es decir, como que ellos rebasan la medida de su pecado. O sea, imagínense,
Ya el ser humano de por sí que es pecado. Bueno, y peleando con Dios o queriendo estorbar los planes de Dios, imagínense cuánto aumenta eso el pecado en una persona. Entonces, llega a un extremo del pecado, o sea, se inflan de pecado, por así decirlo, y eso que está sobre ellos, la ira de Dios en extremo. Yo me imagino, o yo pienso que Pablo podía estar hablando de los judíos, ¿verdad? En cuanto a lo que pasó en el año 70, que el emperador invadió Jerusalén. Esto como castigo por desechar al Hijo de Dios y destruyó el templo y bueno, hubo una masacre ahí, no sé si murieron 1 millón de judíos, si no, no me equivoco, porque bueno, soy malo de matemáticas, los números se me olvidan. Pero si no me equivoco, murieron más de 1 millón de judíos, o 1 millón de judíos. Entonces yo pienso que Pablo está aludiendo a esa ira que vino sobre Jerusalén en el año 70, que Dios permitió que los romanos invadieran Jerusalén y destruyeran hasta el templo de Dios. Imagínense la ira, imagínense la ira de Dios contra un pueblo que no les bastó con matar a los profetas, sino que mataron al Hijo, al unigénito Hijo de Dios. Eso, por decirlo así, derramó la gota del vaso de la ira de Dios, y en el año 70 ellos tuvieron su justa retribución. Su justa retribución ya anunciada por mi Señor Jesucristo, profetizada que del templo que él entró no iba a quedar piedra sobre piedra, que todo, absolutamente todo iba a ser destruido. Y eso fue lo que pasó en la invasión romana en el año 70. Por el emperador Tito. Entonces, yo creo que Pablo está hablando de esa ira que vino sobre los hebreos por matar al Rey de Gloria. Amén. Entonces, los que se oponen al Evangelio no van a terminar bien, porque aunque ellos triunfen, entre comillas, sobre las personas, es decir, aunque Pablo terminó perdiendo la cabeza, ciertamente ahora Pablo está en la gloria, y cuando Dios vaya a juzgar al pueblo de Israel por la muerte de Pablo, al pueblo romano por la muerte de Pablo, ellos van a tener que pagar por esa muerte. Entonces el mal nunca gana. Aparentemente le va bien a esa gente que se opone al Evangelio, aparentemente ellos prosperan, aparentemente, pero ellos son como cochinos, como cerdos que se están engordando para el día del juicio. Ellos simplemente acumulan ira para el día de la ira. Entonces, eso es lo que pasa y no tenemos que tener envidia de los tales. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, vamos a leer ahora de 17 al 20 ya para terminar, hermano. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a nosotros. Yo, Pablo, ciertamente
una vez, pero Satanás nos estorbó. Por cual es nuestra esperanza, gozo o corona, que me gloríe, no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Bueno, vamos a terminar con estos versículos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Ok. Pablo ya tenía tiempo que no veía a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Pablo se está comunicando con ellos a través de una carta. Y Pablo dice que su deseo es volverlos a ver en persona. Pablo era un hermano que siempre anhelaba compartir con otros hermanos y siempre anhelaba la comunión con los santos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Si tú eres nacido de nuevo, si tú ahora eres hijo de Dios, tienes que anhelar estar con los que son como tú. Y por eso Pablo dice que es su deseo volver a verlos a la cara. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjense bien. Pablo intentó varias veces, dice, muchas veces, ir a los hermanos, pero Satanás los estorbó. ¿Cómo lo estorbó Satanás? Bueno, a lo mejor por medio de judíos que perseguían a Pablo, que no le daban vida, que lo mantenían ocupado huyendo, a lo mejor por medio de otras cosas. La palabra no lo especifica, pero sí sabemos que Satanás estaba estorbando el ministerio de Pablo. La palabra no especifica cómo, pero puede ser a través de personas como la que ya Pablo mencionó, opositores del Evangelio, que no les permitieron a él llegar nuevamente a Tesalónica. Recordemos toda la posición que tuvo Pablo en Filipo. Amén. Recordemos toda esa posición que tuvo Pablo en Filipo para poder llegar por primera vez a Tesalónica. Entonces, a lo mejor Pablo quería ir otra vez a Tesalónica para confirmar a los hermanos, para tener comunión con ellos, para consolar a los que tuviera que consolar, pero resulta que acontece que el diablo lo estorbaba una y otra vez. No sabemos qué medio usó el diablo, pero Pablo estaba muy claro que ese estorbo, que esa traba, que esa oposición no venía de hombres, sino que venía del diablo. El diablo estaba poniendo estaba metiendo su mano ahí para que Pablo no le fuera fácil ir a los hermanos de Tesalónica. Pero gloria a Dios, porque los hermanos de Tesalónica estaban haciendo lo que tenían que hacer, y el evangelio fue expandido de ahí de Tesalónica hasta Acaya y hasta Macedonia y más allá. Y ya cuando Pablo llegaba a esta parte y ya quería hablar de los tesalónicas, sí, ya nosotros sabemos que los de Tesalónica creen en tu Dios, si han dejado a los ídolos y se han ido al Dios de Israel. Ellos conocían el testimonio de los de Tesalónica. Así que, a pesar de la traba que el diablo le puso a Pablo para ir a confirmar a los hermanos, a consolarlos, a soltarlos, sí, ¿verdad? A pesar de esa traba, Dios tiene pegar. Porque los hermanos de Tesalónica, con la ayuda del Espíritu Santo, están dando frutos. Y esos frutos eran evidentes no solamente en Tesalónica, sino en Macedonia, en la calle y mucho más allá. Ok. Versículo 19. Por lo cual nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. Vamos a leerlo. Porque cuál es nuestra esperanza o gozo corona de que me gloriaré. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo.
en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Y termino con esto, hermano, disculpen la tos. Fíjense bien, Pablo estaba tan convencido y Pablo estaba tan gozoso de ver el comportamiento de sus hermanos en Tesalónica, a pesar de que no había podido volver a ir face to face, personalmente, cara a cara. No había podido, por obra del diablo, por intromisión del diablo, se le había complicado a él volver ahí. Sin embargo, él dice que su gozo y su corona son ellos. Dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Amén. Es decir, Pablo estaba gozoso y contento y se gloriaba del comportamiento que los hermanos estaban teniendo en su ausencia, del comportamiento que, a pesar de que no fue una iglesia que tuvo la oportunidad de que Pablo fuera a ellos varias veces, ¿verdad? Pablo decía que ellos eran motivo de gozo y de que él se pudiera gloriar gloriar por causa de ellos. Fíjense cómo habla Pablo del comportamiento tan cristiano, tan irreprensible, tan imitador de Cristo, de un comportamiento tan parecido al de Cristo como el de Pablo, que él dice, bueno, ustedes son mi gozo y mi gloria. Yo me glorío en ustedes. Ustedes son mi gozo en Jesucristo, mi Señor. Ustedes son mi gloria. Porque sabemos que el trabajo que hemos hecho ustedes no ha sido en vano. Ustedes son nuestro gozo y nuestra gloria. Amén. Entonces, es muy bonito que alguien hable así, que un hermano se expresa así de otro hermano. Indica que ese hermano es un verdadero cristiano. Indica que ese hermano, en este caso, ese conjunto de hermanos, ese conjunto de santos que formaban la iglesia de Tesalónica, estaban haciendo bien las cosas. También que Pablo dice que Pablo se gloriaba en ellos y que por causa de ello él tenía mucho gozo y que era su gloria. O sea, yo me gozo y me glorío en ustedes, en su comportamiento, en lo que ustedes han hecho, en lo que ustedes siguen haciendo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo me glorío en su comportamiento, yo me glorío en, ¿me entiendes? Eso es de destacar cómo Pablo habla y se expresa de esos hermanos de Tesalónica, de los tesalonicenses creyentes, los hijos de Dios que habitaban en la ciudad de Tesalónica. Amén. Entonces, bueno, mis hermanos, esta ha sido toda la predicación del día de hoy. Espero, hermanos, que sea de provecho. Disculpen a todos. Y disculpen si me extiendo mucho, pero bueno, Dios es bueno. Amén, hermanos. Entonces, bueno, Yahvé me los bendiga y me los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Salvador, Rey y Dios, sea sobre toda la iglesia, sobre todos los santos del Dios de Israel. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz fin de semana, hermano. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Amén. Amén.